4 de mayo de 1415, en la ciudad de Constanza, se abrió un juicio. El acusado estaba sentado frente a sus jueces. Bueno, no exactamente. El acusado había muerto hacía 31 años. Pero eso, según la Iglesia, no era motivo suficiente para detener el proceso. Puede que no lo supieras, puede que nadie te lo haya preguntado nunca, pero la Iglesia juzgó a un muerto y lo hizo con plena autoridad institucional. Lo que te voy a contar hoy es más extraño de lo que imaginas. Y si ya lo sabías, y nunca lo dijiste en voz alta, nunca preguntaste en ninguna clase de catecismo cómo es que una institución religiosa puede condenar a alguien que lleva décadas enterrado, entonces ya sabías algo que te enseñaron a no preguntar. Llevaba 31 años en una tumba en Lutterworth, Inglaterra. Había muerto en paz, en su cama, de causas naturales. Era el hombre que había traducido la Biblia al inglés por primera vez en la historia. El hombre que había dicho que la Escritura era la única autoridad de la fe cristiana. No el Papa, no el Concilio, la Escritura sola. Y en 1415, la Iglesia lo juzgó, lo condenó. Le encontró 45 artículos heréticos, luego 260 más. Ordenó que sus libros fueran quemados. Ordenó que su cuerpo fuera sacado de tierra consagrada. Su nombre era John Wycliffe, y la segunda muerte fue peor que la primera. Me llamo Rodrigo. Trabajé 20 años en una biblioteca de la Universidad del Valle de Atemajac, cuidando libros que los alumnos no podían consultar sin autorización del rectorado. Un día me pregunté por qué no podía leerlos yo. Ese día empezó todo. Y te voy a decir cómo llegué a Wycliffe, porque no llegué buscándolo. Era el tercer año de preparación para un seminario sobre la Reforma Protestante. Un ciclo de conferencias para estudiantes universitarios, una de esas iniciativas académicas que uno propone con más entusiasmo que tiempo disponible. Yo tenía muy claro el eje del seminario: Lutero en 1517, las 95 tesis, la ruptura, el punto de quiebre. Lo que no tenía claro era el capítulo 1. Todo lo que yo llamaba la Reforma empezaba en 1517, porque eso era lo que me habían enseñado. Lutero era el origen, Calvino era la consecuencia, el resto era contexto. Entonces, abrí el libro de Heiko Obermann sobre los antecedentes del protestantismo. Un libro académico serio, del tipo que uno compra con buenas intenciones y termina leyendo a medianoche porque no puede parar. En el capítulo 2, una nota al pie, 2 líneas, precedida por John Wycliffe, llamado la estrella de la mañana de la Reforma, muerto en 1384, la estrella de la mañana de la Reforma, no Lutero, no Calvino, alguien de un siglo antes. Fui al índice del libro. Capítulo 2, Wycliffe, 13 páginas. Esa tarde no preparé el seminario. A ti nunca te enseñaron el nombre de Wycliffe en catecismo, ni en la misa, ni en ningún libro que la Iglesia te recomendara leer. Y eso no es una omisión sin motivo. Los hombres que la Iglesia condena no aparecen en sus propios programas de estudio. Eso también es una forma de quemar huesos, sin fuego, sin río, sin testigos. La omisión es más eficiente que la condena. Una condena te da nombre. Una omisión te quita hasta eso. Déjame contarte quién era Wycliffe, no el nombre en una nota al pie. El hombre. John Wycliffe nació alrededor de 1320 en Yorkshire, Inglaterra. Estudió en Oxford. Fue maestro de teología, doctor en filosofía, uno de los académicos más respetados de su tiempo. Un hombre que vivía en las bibliotecas, y lo digo no como metáfora, sino como descripción literal de su vida cotidiana. Wycliffe no era un campesino que descubrió la Biblia un domingo por la tarde. Era un teólogo de élite que había pasado décadas leyendo los mismos textos que usaba la Iglesia para justificar su autoridad.
y había llegado a una conclusión que la institución no podía tolerar. Tres cosas, solo tres cosas. La primera, la Biblia es la única autoridad de la fe cristiana, no el Papa, no la tradición eclesiástica, no los decretos conciliares, solo el texto. La segunda, el Papa no tiene poder supremo sobre la Iglesia universal. La Iglesia es la comunidad de los creyentes, no la jerarquía que la administra. La tercera, la transubstanciación. La doctrina de que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la misa no tiene fundamento en la Escritura tal como Wycliffe la leía. ¿Alguna de esas tres cosas te parece tan peligrosa como para justificar lo que viene? Porque yo la primera vez que las leí pensé, esto es teología interna, esto es una discusión de académicos que debería resolverse en una sala de seminario. No se resolvió en una sala de seminario. Lo que Wycliffe hizo con esas tres conclusiones es lo que volvió todo irreversible. En vez de guardarlas para los círculos académicos de Oxford, las tradujo, literalmente. Hasta Wycliffe. La Biblia en Inglaterra existía en latín. Latín que la mayoría de la población no podía leer. Latín que solo podía ser interpretado por los sacerdotes. El acceso a la escritura pasaba obligatoriamente por un mediador que te decía qué decía Dios. Wycliffe y sus colaboradores tradujeron la Biblia entera al inglés. Por primera vez en la historia de ese país, cualquier persona que supiera leer inglés podía leer la escritura sola, sin sacerdote, sin intermediario, sin que nadie le dijera qué quería decir Dios. Mira lo que hizo eso. El propio acceso al texto eliminaba la necesidad del administrador del texto. Si la Biblia dice lo que dice en inglés y cualquiera puede leerlo, el argumento de autoridad, yo sé lo que quiere decir esto mejor que tú, porque tengo formación que tú no tienes, pierde exactamente el monopolio en el que se apoya. Eso no es una herejía abstracta. Eso es una reestructuración del modelo de negocio. Wycliffe murió el 31 de diciembre de 1384, en Lutherworth, en su cama, un stroke durante una misa, según los registros históricos. La muerte de alguien que llegó al final de su vida sin haber sido condenado ni ejecutado. Y eso, cuando lo piensas bien, es casi más extraño que todo lo demás, porque sí fue investigado, sí fue convocado ante autoridades eclesiásticas varias veces, sí tuvo enfrentamientos formales con la jerarquía, pero murió libre, y eso resulta importante para lo que vino después. En los años posteriores a la muerte de Wycliffe, sus seguidores, a los que llamaban loyardos, una palabra de origen holandés que significa algo así como murmuradores, llevaban sus ideas por el campo inglés. No como teólogos académicos, como predicadores ambulantes que leían la Biblia en inglés en plazas y granjas. Gente común que escuchaba la escritura en su propio idioma por primera vez. La institución veía esto, lo documentaba, lo perseguía donde podía. Pero el problema de perseguir ideas escritas en un idioma que todos leen es que las ideas ya no viven solo en los libros. Las ideas viven en las cabezas de las personas que las leyeron, y para 1414, cuando el Concilio de Constanza fue convocado, los loyardos seguían activos. Los libros de Wycliffe seguían circulando. La estrella de la mañana de la Reforma, muerta hacía 30 años, seguía siendo peligrosa. Constanza, 1414. El gran cisma de Occidente llevaba décadas en curso. Había en ese momento 3 hombres que reclamaban ser el Papa legítimo, una crisis institucional sin precedentes que la Iglesia necesitaba resolver. El Concilio de Constanza fue convocado para resolver el cisma. Reunió a obispos, cardenales, teólogos y delegados de toda Europa durante 4 años. Y entre sus tareas formales, una: limpiar la herejía.
El 4 de mayo de 1415, el concilio condenó formalmente 45 artículos de John Wycliffe. 45 proposiciones declaradas heréticas, erróneas o escandalosas. Luego la Comisión de Oxford identificó 260 más. Sus libros que fueran quemados, su cuerpo que fuera exhumado de tierra consagrada. Wycliffe llevaba 31 años muerto, y el concilio que lo condenó no se detuvo en eso. 2 meses después, el 6 de julio de 1415, en la misma ciudad de Constanza, en el mismo concilio, fue quemado vivo Jan Hus. Hus era un teólogo checo que había admirado públicamente a Wycliffe. Había dicho en una de sus cartas: «Quisiera que mi alma algún día alcanzara el lugar donde está la de Wycliffe». Fue al concilio bajo salvoconducto, una garantía de seguridad personal emitida por el emperador Segismundo. El concilio decidió que el salvoconducto dado a un hereje no era vinculante. Lo arrestaron, lo procesaron, lo quemaron vivo, un muerto condenado en mayo, un vivo quemado en julio. La misma institución, la misma ciudad, el mismo verano. Y yo, cuando leí eso por primera vez, cerré el libro. Necesitaba caminar, no de rabia, de algo más frío que la rabia. Imagina esto: alguien desentierra a tu abuelo, no porque haya hecho algo en vida que justifique el gesto, sino porque lo que pensó, lo que dijo, lo que escribió, sigue siendo peligroso décadas después de que murió. Lo sacan de donde lo enterraron, queman lo que queda, tiran las cenizas al río y lo hacen con procedimiento, con decreto papal, con obispo actuando bajo autorización formal, con toda la solemnidad de una institución que sabe exactamente lo que está haciendo. Eso es lo que le hicieron a Wycliffe, y lo hizo la misma institución que te enseñó que Dios es amor. El concilio de Constanza decretó la exhumación en 1415, pero pasaron 13 años completos antes de que alguien llegara a Lutterworth con una pala. 13 años de silencio entre el decreto y la ejecución. La pregunta que me persiguió durante meses era esa: ¿por qué esperaron tanto? La bula papal Intercunctas, firmada por el Papa Martín V el 22 de febrero de 1418, confirmó todas las decisiones del concilio. Dio autoridad plena a los obispos locales para actuar. Y aún así, 13 años de silencio antes de que el obispo Fleming de Lincoln apareciera en Lutterworth en 1428, 44 años después de la muerte, no en vida, no en 1415, cuando lo condenaron. 44 años de espera calculada. Yo tardé meses en entender la respuesta, y cuando la encontré, era tan simple que resultaba perturbadora. Porque mientras hubiera seguidores vivos en las aldeas inglesas que recordaran el nombre de Wycliffe como su maestro, la quema de huesos tendría testigos, y los testigos convierten la persecución en martirio. La Iglesia esperó el momento exacto en que pensó que la memoria colectiva estaba lo suficientemente diluida, que los loyardos más viejos habían muerto, que los más jóvenes no habían conocido a Wycliffe en persona, que el nombre ya era historia, no presencia. Calcularon el tiempo de la memoria y se equivocaron. El obispo Fleming de Lincoln llegó a Lutterworth en 1428. Habían pasado exactamente 44 años desde la muerte de Wycliffe. Desenterraron los huesos. Los quemaron en una pira en el mismo pueblo donde Wycliffe había vivido y predicado. Redujeron las cenizas a polvo y las arrojaron al río Swift. El acto tardó horas. No fue violento. No había violencia posible contra alguien que llevaba décadas muerto. Fue metódico, deliberado, institucional, como una burocracia ejecutando un procedimiento que alguien había decidido en una reunión. La institución que no había podido tocar al hombre vivo llegó al hombre muerto 44 años después y creyó que eso era un final.
El historiador Thomas Fuller, que vivió entre 1608 y 1661, escribió sobre ese momento con una claridad que ningún teólogo de su época habría podido mejorar. Sobre las cenizas arrojadas al Swift, Fuller escribió esto: el Swift las llevó al Avon, el Avon al Severn, el Severn al mar estrecho, el mar estrecho al océano. Y así, las cenizas de Wycliffe son el emblema de su doctrina, que ahora está dispersa por todo el mundo. Fuller lo dijo mejor que ninguna condena papal. La Iglesia intentó borrar un nombre y en su lugar lo escribió en todos los ríos de Inglaterra. Déjame llevarte ahora por el camino que pocos siguen cuando cuentan esta historia. No fue la ciencia lo que la Iglesia temió en Wycliffe. No fue la política. No fue un ejército ni un movimiento popular de rebelión. Fue algo más pequeño y más difícil de controlar. Fue un hombre que le dijo a la gente que podía leer la Biblia sola y entenderla sola, sin intermediario. Y la Iglesia sabía exactamente qué significaba eso para el modelo en el que vivía. Baruch Spinoza lo dijo 286 años después de la muerte de Wycliffe, en el Tractatus Theologico Politicus de 1670. Cuanto más esfuerzo se hace para privar a los hombres de la libertad de palabra, más obstinadamente resisten. Wycliffe no necesitó leer esa frase, la vivió, y sus cenizas la demostraron. Hay un patrón que Spinoza conocía bien, porque lo había estudiado con la precisión de quien no quiere repetir el mismo error. En junio de 1678, 11 meses después de la muerte de Spinoza, los estados de Holanda decretaron la prohibición de toda su obra. La Ética, publicada el mismo año de su muerte, el Tractatus, que ya circulaba hacía 8 años. Todo prohibido por decreto oficial, con las mismas palabras que se habían usado contra Wycliffe 2 siglos antes. Peligroso para la fe y el orden público. El mismo patrón, 2 siglos de distancia. La institución que no puede atacar al pensador vivo llega al pensador muerto tan pronto como puede. Y esa velocidad, ese reflejo, dice algo sobre el nivel de amenaza que percibe. Spinoza, muerto 11 meses, y ya había decreto. Wycliffe, muerto 31 años, y hubo condena conciliar. La diferencia de tiempo no es indolencia. Es la diferencia entre una institución que todavía tiene miedo activo y una que cree haber ganado suficiente terreno para esperar. En ambos casos se equivocaron. Tengo que contarte algo sobre el seminario que no terminé de preparar aquel otoño. Terminé dando el seminario 4 meses después, con el material reordenado. El capítulo 1 ya no empezaba en 1517 con Lutero. Empezaba en 1384 con una nota al pie. Había un estudiante en el seminario, llamémosle Arturo, tenía unos 25 años, venía de familia muy practicante, que en la segunda sesión levantó la mano y preguntó algo que yo no esperaba. Me preguntó, ¿por qué la Iglesia esperó 31 años para condenarlo? Era la pregunta correcta. Y yo le di la misma respuesta que me costó meses encontrar. Porque esperaron el momento en que calcularon que la memoria ya no era peligrosa, que el nombre ya era historia y no presencia. Arturo se quedó callado. Luego dijo algo en voz baja, casi para sí mismo. Dijo, eso es más frío que la condena. Tenía razón. Una condena en vida tiene algo de desesperación. Dice, esto es tan peligroso ahora mismo que no podemos esperar. Una condena póstuma dice algo diferente. Dice, tenemos tanto control del tiempo que podemos esperar décadas, calcular el momento exacto y llegar cuando ya no hay resistencia posible. La institución que condena a un muerto no está en pánico. Está administrando la memoria con la misma frialdad con que administra cualquier otro recurso. Y eso me parece a mí es más perturbador que la fogata. A ti no te enseñaron en catecismo que la Biblia que lees fue traducida al inglés, al castellano, al idioma que hablan millones de personas,
porque un hombre decidió en el siglo XIV que la gente merecía leerla sola. ¿No te enseñaron que ese hombre fue condenado después de muerto porque la institución no pudo condenarlo en vida? ¿No te enseñaron que sus huesos fueron quemados y sus cenizas arrojadas al río por decreto papal, 44 años después de que murió de causas naturales? Y hay una razón para eso. Fíjate en la diferencia entre lo que sí te enseñaron y lo que no. Te enseñaron que la Reforma Protestante empezó en 1517 con Lutero clavando sus tesis en la puerta de una iglesia. Una imagen clara, dramática, fácil de recordar. ¿No te enseñaron que 133 años antes, un hombre en Lutterworth había dicho exactamente lo mismo? Con más calma, con más rigor académico, sin el gesto teatral de las 95 tesis. Y que la respuesta institucional fue esperarlo a que muriera para poder desenterrarlo y quemarle los huesos. Una historia es épica. La otra dice algo sobre la mecánica real del poder. Esa es la historia que no enseñan. Hay una última cosa que quiero contarte sobre Wycliffe. No sobre la condena. No sobre la quema de huesos. Sobre lo que ocurrió con su idea. La idea de que cualquier persona puede leer la escritura sola, en su propio idioma, sin que nadie le diga qué quiere decir Dios. La iglesia quemó los libros de Wycliffe, los manuscritos en inglés que sus colaboradores habían copiado a mano, porque no existía la imprenta todavía, fueron destruidos donde se encontraron. No todos llegaron a las llamas. Sobrevivieron copias, copias de copias. Manuscritos que alguien guardó en algún lugar donde la autoridad eclesiástica no llegó o tardó demasiado en llegar. Y esos manuscritos sobrevivientes alimentaron a los Loyardos durante décadas. Y los Loyardos alimentaron a los reformadores del siglo XVI. Y los reformadores del siglo XVI produjeron la reforma que cambió la historia de Europa. William Tyndale, ejecutado en 1536 por traducir el Nuevo Testamento al inglés, conocía la traducción de Wycliffe. Lutero, en 1517, citaba ideas que Wycliffe había articulado 133 años antes. La Biblia del rey Jacobo, que en 1611 se convirtió en la versión inglesa más influyente de la historia, bebe directamente de traducciones que tienen a Wycliffe como antecedente. La Iglesia intentó borrar una traducción, y esa traducción terminó siendo la base de las versiones que hoy leen cientos de millones de personas. La institución pensó que podía administrar el tiempo de la memoria. Pero las ideas que se dispersan en el idioma cotidiano de la gente no obedecen los tiempos de ninguna institución. Obedecen los ríos. Si algún día viajas a Lutterworth, hay una iglesia. La misma iglesia de San Juan Bautista donde Wycliffe predicó. Donde murió durante una misa el 31 de diciembre de 1384. De donde fue sacado 44 años después para la quema. En el interior de esa iglesia hay una placa conmemorativa. No la puso la Iglesia Católica, la puso la comunidad protestante inglesa siglos después. La iglesia que quemó los huesos no puso ninguna placa. La iglesia que lee la Biblia en inglés, la que existe gracias en parte a lo que Wycliffe hizo, sí. Y eso dice algo sobre quién terminó administrando la memoria. No la institución que calculó el tiempo de la persecución, sino las comunidades que siguieron leyendo en el idioma que él eligió para que pudieran leer. La institución intentó borrar un nombre y terminó escribiéndolo en todos los ríos de Inglaterra. Tú decides qué haces con esto.